La primera predicción documentada por una computadora se publicó en 1843 por Ada Lovelace. La primera computadora portátil fue presentada en 1989. Se estima que cada búsqueda en Google genera 0.2 gramos de dióxido de carbono por un gasto en energía. Cada año se generan más de 220 millones de toneladas de basura tecnológica. El primer láser se fabricó en 1960. Y en efecto, ya lo escuchaste. Ada Lovelace es considerada la primer programadora que jamás haya existido en nuestro planeta, lo cual no solamente es un gran mérito, nos dice lo importante de la participación de ustedes, mujeres, en la ciencia y la tecnología. Claro, y que no hay un género para estudiar lo que tú quieras. Exactamente, muy bien dicho. A mí lo que me preocupó es los 220 millones de toneladas de basura tecnológica. Que se generan al año y tiene sentido porque si te fijas, cada vez cambiamos más rápido de teléfono. Bueno, y hablando de contaminación, agua y de convivencia, ya escucharon, ¿verdad? Nos acaba de llegar un mensaje de la Tierra para ustedes en el que papás, mamás, les hablamos por ahí. Es muy importante el siguiente consejo de cultura vial que vamos a compartir con ustedes. Se trata de que vivamos en armonía y en paz, aún en ciudades complicadas como la de México. Chéquenlo. Cuando utilices un coche es importante recordarle a todos los usuarios que utilicen cinturón de seguridad. Hay que recordar que los niños menores de 12 años requieren un asiento especial para ajustarse al cinturón y por razones de seguridad deben ir en la parte trasera del carro. Pues como ya saben, aquí en Qué Rayos nos preocupamos porque tengan un estilo de vida saludable, así que checa este consejo y síguelo. Parte de la salud es el cuidar de nuestros sentidos. El consejo del día de hoy va dirigido hacia el sentido de la audición. Para cuidarlo hay que procurar mantener un volumen medio o bajo al utilizar audífonos. Además, si usas audífonos cuando vas en la calle, es importante que el volumen no bloquee por completo los ruidos del ambiente, para que así te mantengas alerta a sonidos ambientales y no estés aislado. Ha llegado el momento de actualizar nuestra bitácora de viaje y te voy a compartir información bien interesante. Resulta que para calibrar correctamente los instrumentos que se van a utilizar en Marte cuando lleguen de allá, de la Tierra, actualmente están utilizando un meteorito que tiene su origen de Marte para poder conocer correctamente qué pasa con los niveles de radiación y con cómo podrían estudiar correctamente la composición del planeta rojo. Este meteorito fue localizado en 1999 en el desierto de Omán y de entonces a la fecha lo han estado utilizando para comparar y calibrar los instrumentos que se plantean enviar a Marte. Ahora bien, en 2020, es decir, en poco menos de 2 años, una misión a Marte va a llevar consigo de regreso a este meteorito. Y la intención de los estudios que están haciendo tiene que ver con la radiación en los trajes espaciales y con distintos tipos de utensilios y viviendas que estaríamos utilizando una vez que todos los que van a venir al planeta rojo lleguen aquí con la base de ¿Qué Rayos? Así que continuamos por lo pronto. Es momento de nuestro experimento. Juanjo, espero que tengas algo, como siempre, muy entretenido y didáctico para nosotros. Yo por lo pronto estoy listo. Vamos contigo. Gracias, Pisu. El día de hoy traemos más experimentos con barajas. Los experimentos con barajas tienen que ver con probabilidad, con matemáticas. Otro día lo veremos. Hoy las ocuparemos para hacer un reto de esos que siempre salen en las fiestas de cumpleaños de tus padres. El reto es el siguiente. Dile a tu padre que a un vaso con agua le ponga una carta, que esas te ocupa con tus tíos, la gire y que no se caiga el agua sin estar poniendo la mano sobre la baraja. ¿Es posible? Sí, sí es posible. En este caso utilizaré un matraz Erlenmeyer, lo puedes hacer con un vaso normal. Si yo lo giro tal cual está así, se va a caer un poco el agua. Noten que intento soltarla y se sale el agua. Esto no es suficiente. Para que te salga bien el reto, llena el recipiente donde vas a hacer el reto más allá del límite del que tiene. Al llenar de más el recipiente con agua, se genera como una pequeña montañita. Al notar que se genera la montañita, sabrás que ya es el momento de poner la carta. No se derrama el agua y se forma una montañita porque las moléculas del agua les gusta juntarse entre ellas. Son muy unidas. A eso se le llama cohesión. Utilizaremos la cohesión
para que agarren a la carta y eso le llamamos adhesión. Giro y esperemos que la fuerza del aire hacia adentro sea mayor que la del agua hacia afuera y con ayuda de la cohesión, de la adhesión, no se caiga la carta. 1, 2, 3. Ahí está. Perfecto. Notarás que si lo muevo, no hay casi burbuja, hay una muy pequeña burbuja ahí dentro. Esto es importante. Al haber una pequeña burbuja, sí se caería. Excelente reto. Segundo reto, utilizaré 2 caballitos. Ahora tengo en un recipiente agua, en otro tengo alcohol. Tengo los 2 caballitos y al alcohol, echaré un poco de pintura roja, solamente para distinguirla. Revuelvo. Y haré lo siguiente. Llenaré los 2 recipientes con los líquidos, uno con el agua, otro con el alcohol, a la misma cantidad. Si preguntamos qué recipiente tiene más líquido, podemos decir que tienen lo mismo, pero si preguntamos cuál tiene más masa dentro, podremos decir que el agua. El agua es más densa que el alcohol, significa que tiene más masa ocupando el mismo espacio. Eso le llamamos densidad. Ahora, en lugar de ocupar una carta, ocuparé una tarjeta. La idea es lo siguiente. Ayudándonos de la densidad, de la diferencia de densidad, pasaremos un líquido al otro recipiente. La idea es ir dejando caer el agua y el alcohol irá subiendo por diferencia de densidad y vemos cómo está girando el alcohol por encima del agua. Eso se le llama por convección, por diferencia de temperatura también. La temperatura entre el alcohol y el agua es distinta a temperatura normal. En cantidades iguales. Aquí tengo el alcohol, está subiendo, lo giraré para que ustedes lo puedan ver. Abajo también está cayendo, se están formando remolinos, es el agua cayendo y aquí es el alcohol. Por diferencia de densidad, pasamos un líquido al otro recipiente. Ya con esto ustedes pueden hacer experimentos con los licores de sus padres. Claro, que haya diferencia con el agua. Espero les haya gustado. Regresamos con ustedes. Pues como siempre, el experimento, Juanjo, espectacular. Les voy a recomendar una aplicación espectacular, porque si lo tuyo es la ingeniería, lo tuyo tiene que ver no solamente con creatividad, sino con precisión y exactitud. Y para ello, la aplicación que te voy a recomendar el día de hoy justamente es una buenaza. Se llama Prime Ruler y es una serie de herramientas que todo ingeniero y toda persona que se precie de hacer las cosas de manera precisa y exacta debe utilizar. Convierte tu teléfono en distintos tipos de herramientas para medición, ya sea en centímetros, en pulgadas, en términos de horizontal o vertical. Todo este tipo de herramientas que requieren quienes están haciendo justamente ajustes de precisión son los que te va a compartir esta aplicación. La aplicación es gratuita y está disponible para dispositivos con iOS o con Android, así que no vas a tener ningún problema. Sí es muy recomendable que si utilizas algún tipo de herramientas, tanto de motor como de corte, como sierras o cosa por el estilo, 1, siempre uses lentes protectores y 2, si eres menor de edad es importante que tengas o la autorización o estés acompañado de un adulto por lo delicado de utilizar este tipo de herramientas. Pero la medición, esa es para todas y para todos. Así que estamos listos y por lo pronto vamos, no lo vas a creer, ¿verdad? ¡Adivinaste! Vamos a de no creerse, les va a encantar. El deporte conocido como snowboard, que es usar una patineta en la nieve, se debe a un ingeniero que fabricó la patineta. Aunque el primer vuelo en avión de los hermanos Wright fue en 1903, hasta el año 1908 hicieron pública toda su información y presentaron los vuelos. Marie Curie es la única persona en haber ganado 2 premios Nobel en categorías diferentes, física y química. El inventor del código Morse era un pintor estadounidense. El primer teléfono celular se fabricó en 1979. Ingenieras, ingenieros,
No nos gusta despedirnos de ustedes en este programa, caray. No, no nos gusta. Deberían ustedes resolver este problema. ¿Qué podríamos hacer? Esa es la mejor idea escuchada de este programa el día de hoy. Claro, pongan atención y chequen cómo podemos hacer para extender el tiempo y la duración del programa, porque lo necesitamos, los necesitamos, las necesitamos. Bueno, por lo pronto igual y no podemos resolver el tiempo que dura el programa, pero ya está resuelto el hecho de que podemos verlo las veces que queramos, a demanda pues, a libre demanda, cuando queramos en el canal de YouTube. Exactamente. Y aprendimos ya que justamente la creatividad y la resolución de problemas son los elementos principales para alguien que quiere ser ingeniero en, ya vimos, Cualquier área de la vida. en cualquiera, alimentos, construcción, ingeniería, viajes, espacial. Lo que sea. Es impresionantemente amplio y vasto el campo de acción que tiene un ingeniero. Por ello te recordamos, no hay carreras para niños o para niñas y no tienes que estudiar particularmente algo de matemáticas para dedicarte a una carrera o a algo en tu vida que tenga injerencia en ello, porque para la visita y para la colonización de aquí, del planeta rojo, se van a necesitar, ¿qué se te ocurre? Cualquier tipo de especialidad. Cualquier especialidad y cualquier carrera. Así que lo importante es prepararse y no dejar a un lado tu curiosidad. Exactamente. Yo soy Pisu. Yo soy Dani Luján. Y esto fue ¿Qué rayos? Misión Marte. Fase 5.